Continuamos, esto es América. Hay una polémica que promete mucha discusión y debate de cara a las elecciones del próximo año ante la propuesta de que el consumo de marihuana en el estado de Florida sea con fines recreacionales, es decir, no médicos. Los activistas que están a favor de esta iniciativa lograron rebasar el número de firmas necesarias para que se apruebe esta pregunta a someterse en referendo. Vamos a consultar la opinión de nuestro siguiente invitado, Willy Lora. Él es consultor político, está conectado con nosotros por la vía digital, aunque todavía no se precisa, Willy, cuál va a ser la forma en que se va a plantear esta pregunta. Sabemos que va a haber mucha presión por parte del estado de Florida. Hemos visto cómo la justicia en el estado de Florida ha hecho lo propio, un trabajo para disminuir la intención de que este tipo de medida sea aprobada. Bienvenido, cuéntanos, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, sí, como tú decías, la pregunta es importante. Hay que ver cómo definen esa pregunta en la legislatura. Yo creo que se está mirando la parte de qué tratamiento, cómo se podría tratar el problema de la marihuana, no más allá de lo medicinal. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar el ejemplo de otros estados. Yo diría que el estado de Colorado es uno de los ejemplos más importantes donde se consume bastante la marihuana fuera de lo médico. Y lo que los estudios han dicho es de que ha aumentado la cantidad de personas que llegan a las salas de emergencia de los hospitales por el consumo de marihuana, al mismo tiempo de que no basta, como es tan adictivo, no basta solamente, como dicen muchos de ellos, en utilizar algo en la mañana, sino que ya han pasado en la tarde, a la noche ya. Inclusive el tema ambiental es un problema, el olor a marihuana en la ciudad de Denver, Colorado. Entonces muchas de estas cosas están en juego, pero es importante, como tú decías, el tema de la pregunta, cómo se hace esta pregunta para ver si puede pasar y llevarse a las elecciones del próximo año. Willy, mencionas puntos importantes. A pesar de que la marihuana en el estado de Florida está aprobada su consumo con propósitos medicinales en espacios de recreación, es muy habitual conseguirse con este tipo de aroma tan particular que a muchos les molesta. Esto puede también generar una matriz de opinión. Entendemos que en el estado de Florida la población es principalmente conservadora. Puede ir orientada la intención, es decir, el hecho de que se haya superado con bastante ventaja el número de rúbricas, firmas necesarias, no quiere decir que esto va a ser superado en las urnas. Claro que no, o sea, son mucho más los votantes. También se va a hablar mucho del tema de los menores, el uso de las famosas gomitas de marihuana que se venden en otros estados y que le puede llegar a los menores. O sea, yo estuve leyendo este artículo interesante del New York Times que hablaba de un estudio de 5 años en Colorado y en otros estados, y decían que aunque hasta ahora no se había visto que había aumentado mucho el crimen en algún tipo, en algún género social en los estados, diríamos, los hispanos, los afroamericanos, o sea, los niveles de consumo, sí había un problema y una preocupación por parte de los niños que podrían consumir cannabis de una manera en gomitas, en dulcitos y cosas estas que lo hemos visto. Entonces todavía esa discusión se tiene que dar por mucho más allá del consumo recreativo de una droga que es adictiva, como dice el mismo estudio, y que puede llevar a otras drogas con mucho más fuerte. Entonces yo creo que esa va a ser parte de toda la discusión en cuanto a esto, y vuelvo a repetir, vamos a ver de qué manera lo presentan, cuál es la pregunta que van, porque la preocupación es básicamente médica por el uso en menores y por el aumento de personas llegando a las emergencias de los hospitales con algún tipo de problemas por el uso de la marihuana. A lo largo de la discusión que se ha desatado a lo largo de los últimos años, Willy, el uso alternativo medicinal del cannabis ha arrojado resultados positivos, incluso en casos de esclerosis múltiple. Es decir, la ciencia a través de la ciencia se ha comprobado que hay aciertos, pero es medicina alternativa, es decir, hay otras opciones. Así es. Entonces, Así es.
desvirtuar un poco, sobre todo tomando en cuenta el destino tan potencialmente acertado del turismo acá, pudiese cambiar por completo lo que es la imagen que tenemos de lugares tan poblados. El sur de Ujú. Florida, vemos en el día de en este fin de semana vamos a ver una gran cantidad de personas concentradas, y que esto cambie ahora Ujú. como un destino para consumir la droga abiertamente recreativa puede ser perjudicial para muchos. Sí, sí, pero el tema, como tú lo dices, el turismo es algo, mucha gente que llega a Miami y a otros lugares en la Florida llegan porque quieren disfrutar de un ambiente sano, de un ambiente en el cual, no como cuando llegas a Nueva York o cuando llegas a Chicago, que el olor a marihuana está en todas partes y es muy disruptivo. Quieren llegar a un ambiente más sano, más limpio. Eso va a tener un efecto negativo en cuanto al turismo, y sabemos que Miami y otras ciudades de la Florida dependen mucho de ese turismo que llega a visitar esas ciudades. Y el tema es que tú decías muy bien, el tema medicinal controlado, que sabemos para qué se utiliza y para el tratamiento de qué se utiliza, es muy bueno y ha favorecido mucho. Pero en lo que viene a ser el tema del uso recreacional, poco controlado, que se van a abrir otros mercados, ese es el gran problema que tiene esta discusión sobre la marihuana. Ahora, el hecho de que el consumo de la marihuana sea el portal para el suministro de drogas mucho más fuerte, para nadie es un secreto. Esto ha sido Así es. advertido por expertos en materia de seguridad nacional, tomando en cuenta que la historia contemporánea en Estados Unidos ha atravesado capítulos tan macabros como lo ha sido la epidemia de los opiáceos. Además de esto, Ujú, tenemos que tomar en cuenta la presencia de drogas sintéticas, en este caso como el fentanilo, que está causando ujú. también estragos por el gran poder que tienen en piezas tan pequeñas. Esto es Ujú. preocupante, que se abra entonces este compás. Claro que sí, porque recordemos que la marihuana es lo que le llaman la droga de introducción. Es un químico de introducción que llega y lleva a las personas a la adicción. Y siempre cuando se está en esta adicción, siempre se busca más, algo más fuerte, algo más fuerte, algo más fuerte, lo que te conlleva a otras drogas, como tú decías, el fentanilo, la misma cocaína, la misma heroína, que son drogas todavía mucho más fuertes. Entonces, ese es el gran cuidado en esta discusión del por qué todavía hasta el día de hoy en el estado de la Florida el consumo de la legalización para el consumo no restricto no ha pasado, porque hay una preocupación mayor en cuanto a estos efectos, y también en el tema social, el tema de la criminalidad. En algunos estados, de los estudios que se han hecho, ha aumentado la criminalidad por el uso abierto de marihuana, y otros que no, que se ha mantenido igual. Pero esas son de las preocupaciones y las preguntas que tenemos. ¿Qué va a pasar de llevar a esto a ser algo legal, no restringido? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para un Estado que sigue creciendo, que sigue trayendo muchas inversiones internacionales, donde el turismo sigue creciendo y mucha gente lo ven como un Estado en el cual se puede progresar? Entonces hemos visto cómo es este uso irrestricto de marihuana en ciudades como Nueva York y en Chicago, en el mismo San Francisco, ha tenido ha tenido una visión muy negativa, ha tenido una conectividad muy negativa. Entonces yo creo que eso es lo que se va a estar en discusión una vez que esto se promueva, para ver si se lleva de nuevo a las elecciones el año que viene. Willy, en el momento del referendo, cuando se descartó en el evento electoral pasado, la Fiscalía de Florida fue muy agresiva en su campaña. Ashley Moody insistió de una manera muy reiterada sobre la necesidad de que esta reforma no avanzara. No llegó a los votos requeridos. Posteriormente se plantea ahora, ya no está Ashley Moody en la fiscalía, y se encuentra también ahora un fiscal que está comprometido con la causa republicana, está Ujú. comprometida con la orientación de la gobernación del estado de Florida, James Humayer, Sí. y él allí pareciera que tiene una pieza muy importante en este caso para generar más presión. ¿Hacia dónde puede orientarse la presión que va a llevar Florida para que esto no llegue a términos satisfactorios para quienes están a favor?
Fíjate, yo creo que el tema al final va a llegar a los votantes. Los votantes en la Florida, especialmente en el sur de la Florida, sabemos que son más conservadores, son latinoamericanos, somos hispanos que todavía tenemos cierto respeto a ciertas cosas. Y el tema de la droga siempre toca muy profundo a nuestra comunidad. Y yo creo que la presión va a venir de ahí a los políticos en ver de que sí o no esto llega. Como tú decías al principio, se recaudaron bastante firmas en un sector de la población que quiere que esto que no sea regulado, pero eso no es todo. Eso es solamente un ejemplo muy pequeño de una comunidad o de comunidad del estado de la Florida. Pero lo que es el sur de la Florida es una comunidad todavía muy conservadora, son más católicos, tienen el tema de la marihuana y otras drogas como algo que todavía tenemos que no es positivo para la sociedad, y eso puede tener una influencia en los políticos al final de tomar una decisión, especialmente el secretario de Estado, toda la gente, el fiscal general que ha estado muy involucrado en esto. Hay que ver qué presión política van a sentir ellos de las comunidades. El riesgo que involucra los cultivos de cannabis, en este caso para el dominio, y hablemos ya de una producción autorizada. Sabemos que acá, mientras este consumo ha estado prohibido, antes de que sea autorizada su consumo con fines terapéuticos, son muchos los laboratorios que se han conseguido. Puede persistir el riesgo de hallazgo, de funcionamiento de estos laboratorios donde el dominio forma parte de personas incluso armadas que pueden estar a cargo de Sí, este tipo de espacios. sí, claro, inclusive eso va a llegar también a qué influencia van a tener los carteles que trafican con marihuana, porque imagínate, si tenemos esta industria en la Florida y se legaliza, los carteles van a poder enviar marihuana al estado de la Florida, y si la venden a un precio mucho más barato que la vende el estado, que la venden no el estado, sino las tiendas de cannabis, puede traer un problema, porque si no es ilegal tenerlo en la Florida, entonces los carteles mexicanos que envían toneladas y toneladas de marihuana a los Estados Unidos todos los años van a encontrar en el estado de la Florida otro mercado mucho más amplio en el cual pueden enviar sus productos que los generan a muy poca calidad en México y en otros países, en cierta manera a competir con los productores estadounidenses en la Florida. Y eso también es otro problema que se va a tener que tomar en consideración. Willy, muchísimas gracias. Gracias por hacernos ver esta perspectiva sobre lo que viene a continuación en las próximas semanas, en los próximos meses. De seguro, nuevamente vamos a establecer otro contacto en función de otras actualizaciones, pero este punto, particularmente sobre un debate que va a estar contemplado para las próximas elecciones, va a dar mucho de qué hablar. Un gran abrazo a la distancia. Gracias a ti y muchas gracias a tu audiencia también por vernos en esta conversación. Seguro que sí. Conversábamos con Willy Lora, él es consultor político, estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.